ocasiones será interesante calcular las proyecciones del movimiento circular sobre los ejes X e Y. Para ello utilizaremos conceptos trigonométricos del seno y el coseno y obtendremos que la proyección sobre el eje X será el radio por el coseno de alfa, la proyección sobre el eje Y, R, el radio por el seno de alfa. X e Y son las coordenadas cartesianas de este movimiento circular. Bien, antes de continuar, quiero introduciros a un recurso que tenemos disponible en la red. Se trata de los applets o pequeñas demostraciones de física. En primer lugar, voy a mostraros el physlab.net, el Physlab de Tavi Castella. Unas demostraciones realmente interesantes hechas con mucha calidad y rigor científico. Los movimientos lineales se caracterizan por su posición inicial, velocidad inicial y aceleración, y a partir de ellos se calculan posiciones, velocidades. De igual forma, en los movimientos circulares tendremos como condicionantes del movimiento la posición angular inicial, velocidad angular inicial y aceleración angular. Veamos este primer caso que tenemos aquí en la pantalla. Vamos a poner una posición angular inicial 0 y una velocidad angular 2, una aceleración angular 0. Le damos inicio y vemos cómo se va desplazando el objeto. Al tratarse de un movimiento sin aceleración angular, será un movimiento con velocidad angular constante, es decir, un movimiento circular uniforme. En este demostrador también podremos visualizar las proyecciones sobre el eje horizontal y sobre el eje vertical, así como las componentes del vector velocidad. Vemos este vector siempre tangente a la trayectoria y siempre con el mismo módulo que va girando con el objeto. Es el vector velocidad. Si pinchamos en la aceleración, vemos un vector que es la aceleración normal, que es toda la aceleración que hay en este movimiento. Hagamos ahora un breve resumen de lo que hemos visto en la simulación anterior. Los parámetros del movimiento circular son la posición angular y posición angular inicial, la velocidad angular y velocidad angular inicial y la aceleración angular. Recordemos que la magnitud del sistema internacional para los ángulos son los radianes. Por tanto, la posición se medirá en radianes, la velocidad angular en radianes por segundo y la aceleración angular en radianes segundo cuadrado. Igual que en el movimiento lineal definimos un movimiento uniforme y un movimiento uniformemente acelerado, en el movimiento circular se puede definir un movimiento circular uniforme y un movimiento circular uniformemente acelerado. El movimiento circular uniforme, en el recuadro amarillo, se caracteriza por tener una velocidad angular constante igual a la inicial y una aceleración angular igual a 0. Eso me determina mi expresión para la posición angular como posición angular inicial más velocidad angular por tiempo. De igual forma, el movimiento circular uniformemente acelerado se caracteriza por tener una aceleración angular constante y una posición angular y una velocidad angular determinadas por las expresiones que se muestran en el recuadro en verde. Para terminar, hagamos un ejercicio de movimiento circular uniforme. Concretamente, el caso en el que un móvil describe una trayectoria circular de radio 2 metros con una velocidad angular de pi radianes por segundo, comenzando su movimiento en una posición angular inicial de pi medios radianes. Según las expresiones descritas anteriormente, la posición angular del móvil es igual a su posición angular inicial más la velocidad angular por tiempo,
que en el caso de este movimiento queda como pi medios radianes más pi radianes por segundo por el tiempo. Si quisiéramos calcular la posición no por ángulo, sino por coordenadas x e y, tendríamos que decir que la posición x es igual al radio del movimiento por el coseno del ángulo, es decir, 2 metros por el coseno de pi medios más pi por t, y la posición y es igual al radio del movimiento por el seno del ángulo, es decir, 2 metros por el seno de pi medios más pi por t. Por último, si nos fijamos en un instante concreto de tiempo, es decir, en un tiempo igual a 1/4 de segundo, observamos o calculamos que la posición del móvil va a ser 3/4 de pi radianes. De nuevo, si queremos calcular la posición del objeto, del móvil, en coordenadas x, y, introducimos ese ángulo final y vemos que x será igual al radio del movimiento por el coseno de 3/4 de pi, es decir, menos 1,41 metros, mientras que y será el radio del movimiento, 2 metros, por el seno de la posición, es decir, 1,41 metros.